Muy buenos días, el tema de hoy es provocadores de milagros. Vamos al libro de Mateo capítulo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Provocadores de milagros. A veces nos estancamos cuando vivimos una circunstancia, una situación difícil y creemos que no va a pasar un milagro. De pronto una enfermedad, una crisis económica, una crisis matrimonial, una crisis con un hijo que está en las drogas, de pronto una pérdida, una situación difícil que se está viviendo en la familia o en el trabajo con las finanzas. Y como que nos resignamos a las circunstancias, a la situación que estamos pasando, pero no le clamamos al Señor y no nos convertimos en esos provocadores de milagros. Y como que a veces nos enfocamos más en el problema, en la dificultad, que realmente lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero ¿qué encontraba yo en esta respuesta? ¿Cómo esta mujer encontró la respuesta en el Señor? Ya que no era una mujer del pueblo de Dios, no era una mujer del pueblo de Israel, como el Señor aún decía que Él vino solamente por sus ovejas, por Israel. Pero esa mujer cananea era la que buscaba y clamaba al Señor diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando nos acercamos a pedir misericordia al Señor, Dios nos da mucho más de lo que usted y yo pedimos. Pero ¿qué es lo que pide el Señor? ¿O qué es lo que espera muchas veces el Señor de usted y de mí? Que le clamemos, que tenga misericordia de nosotros, pero realmente con un corazón humilde delante de la presencia del Señor, no como una exigencia. Ya que esta mujer le clamaba al Señor por la sanidad de su hija. Pero ¿qué es lo que hicieron sus discípulos? Los discípulos dijeron: cállala. Está haciendo un escándalo, está haciendo conflicto, problema. Bueno, armaron un problema los mismos discípulos del Señor Jesús. Pero, ¿qué es lo que encontraba yo acá? Siempre hay personas en las cuales a usted y a mí nos rodean, pero es que usted ya no va a encontrar eso ya no vaya a esa iglesia, eso ya no vaya a tal lugar, eso ya lo que le dijo el médico, eso ya va a pasar, eso ya resígnese a esa circunstancia, a situación, de pronto una enfermedad terminal, una enfermedad en la cual no tiene cura, una enfermedad que usted tiene que estar dependiendo de pronto de un tanque de oxígeno, o de pronto de las medicinas, unas pastas que de pronto el médico le diga: no, usted tiene que estar conectado a esta máquina o tiene que estar tomando pastas constantemente para que su enfermedad se mantenga. Pero ¿cuántas personas incluso se le acercan a usted a quererlo callar? A que no haga esto, no hable de esa enfermedad o no hable de ese problema, de esa circunstancia, eso ya le tocó que se quede así. Pero siempre va quien quiere apagar los milagros. Pero como usted y yo no estamos esperando quien viene a callarnos a usted y a mí, sino somos provocadores de milagros. Esta mujer provocó el milagro y precisamente aún los mismos discípulos se oponían para que esta mujer fuera sana su hija. Pero siempre habrá quien quiera hacerlo alrededor nuestro. Pero que quiere impedir un milagro son precisamente esas personas en las cuales muchas veces creemos que tienen razón, ¿no? Lo que dijo el médico, o lo que dijo un familiar, o lo que dijo otra persona, que inclusive algunos recurren a otras cosas fuera del médico para encontrar la sanidad. Otros recurren a otras situaciones para poder obtener, digamos, como la fianza o las finanzas para poder obtener, cancelar esa deuda. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Ya que lo que dice el Señor es mucho más fuerte para todos los que de pronto tienen una ofensa y la estaban sintiendo sus discípulos. Por eso cuando el llamado de perrillo, para ella no se ofendió. Ella dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Si te ofendes recibir de pronto una circunstancia, una situación que está viviendo, por lo que dicen otros, pero aún esta mujer no miró que ya el Señor no la quería atender. Por el contrario, se esforzó mucho más para mirar cómo encontrar la respuesta. Por eso miramos qué es lo que encontramos en el verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué encontraba acá? Que la fe de esta mujer era mucho más grande que el problema, que lo que estaba viendo en el entorno. Venga, porque nosotros nos enfocamos más en el entorno, lo que dijo el médico, lo que dijo el vecino, lo que dijo el banco, lo que dice la familia en cuanto a la relación, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos, y no miramos qué es lo que nos dice el Señor. Pero ¿qué es lo que encontraba yo acá en la palabra? Que encontramos inclusive diferentes manifestaciones de cómo podemos ser provocadores de milagros. Eso lo encontramos en lo que se sucedió con los discípulos. Miremos lo que nos dice en Hechos 16, 25 y 26.
Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios, los presos oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasaba con los discípulos? Aún así que se convirtieron en provocadores de milagros. Pablo y Silas inclusive habían sido azotados, estaban metidos en la cárcel pero estaban con cadenas. Pero ¿qué lo que yo encontraba acá? Una manera que ustedes y yo podemos ser provocadores de milagros en la adoración. Ellos vivían un conflicto, una circunstancia, una situación difícil, los apóstoles, pero en la cual ellos no se estaban quejando porque fueron azotados y porque estaban inclusive en la cárcel y con cadenas. Al contrario, se dedicaron a alabar y adorar y glorificar el nombre del Señor. Usted de pronto dirá, pero es que este problema, pero es que yo ¿a qué hora me voy a poner a adorar a Dios? ¿A qué hora me voy a poner a decirle a Dios, cantar una alabanza, una adoración? Pero si los discípulos hicieron, encontraron una respuesta. Por eso dice aquí: entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Prácticamente las cadenas no solamente de los discípulos de Jesús, sino de todos los de la cárcel. Y encontramos que la adoración cambia el ambiente, cambia el entorno. En vez de haber quejanza, entró alabanza, adoración. ¿Y cuál es la circunstancia que usted vive? Y de pronto usted se dedica más a criticar, a murmurar, a quejarse de pronto por la situación que está pasando, o del pastor porque no vino a orar por mí, es que de esta iglesia ni siquiera oran por mí, es que ni siquiera vienen y me visitan. ¿Cuántos problemas vive una persona que se enfrasca en un problema o situación y solamente habla del problema? Otra situación en la cual encontramos cómo podemos ser provocadores de milagros. Está en Mateo 21 y verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Será que cuando oramos creemos que lo recibiremos? Porque hay personas que hacen una oración pero la mente les está haciendo una mala pasada, y la mente les está haciendo una mala pasada porque precisamente no, eso yo no creo que se vaya a dar, es imposible, esa situación, esa circunstancia que estoy pasando, estoy viviendo yo no creo que vaya a salir de esta circunstancia. ¿Qué es lo que nos pide aquí el Señor? Oración. Pero mire que es una oración constante. Por eso, como lo dice Pablo en Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica y acción de gracias. Que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Por qué nuestras peticiones son conocidas delante de un amigo, un vecino, un familiar o alguien de la iglesia y no lo llamamos primeramente a la oración? Y entonces entramos, no, mire, me está pasando esto, estoy viviendo lo otro, por favor ayúdeme. No hable con los de la iglesia, hable con los de tal persona, hable con, me ayuden a orar, hable con tales personas, pero ni siquiera se postra a orar, ni siquiera entra a la oración, ni siquiera busca la respuesta del Señor, busca la respuesta del hombre. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le habló Dios? ¿Usted oró por mí? ¿Usted oró por ese problema? ¿Usted oró por lo que estoy pasando? Venga, ¿y por qué no paga un precio delante de la presencia del Señor? Porque nosotros nos humillamos. Muchas veces estamos viendo un problema y queremos que los demás vengan y lo solucionen, o usted, como dicen algunos, vaya, ore usted, que Dios está más cerquita de Dios y Dios lo oye a usted. La palabra dice que el Señor a todos nos escucha. Por eso dice en el Salmo 61:1, dice: Dios mío, escucha mi clamor, atiende mi oración. El Señor sí escucha el clamor, sí escucha el corazón. Lo que pasa es que debemos centrar la oración con un corazón dispuesto, entregado al Señor, pero también esperando respuesta de Él. No una oración en la cual yo creo que Dios no me responde, yo creo que, bueno, voy a orar, pero yo sé que Dios no me va a responder, voy a orar, pero yo sé que Dios no me escucha, voy a orar, pero yo sé que esto Dios no va a hacer nada. Entonces ya tienen la respuesta sin ni siquiera esperar la respuesta del Señor a través de la oración. Por eso dice el salmista: Dios mío, escucha mi clamor, atiende mi oración. Y es ahí donde el Señor viene y automáticamente sube la respuesta delante del Señor, pero Él escucha nuestro clamor. Por eso cuando le hablo que ojalá lo hagamos de corazón, y viene el Señor y nos responde: usted de mí, si lo hacemos realmente de corazón, rendidos y entregados en tu presencia. Pero mire que encontraba también en esta palabra, en cómo somos provocadores de milagros, aún Dios usa a otras personas para que podamos encontrar el milagro. De pronto usted es una persona incrédula, que le han hablado que Dios le va a hacer el milagro. Yo no creo, ya el médico dijo esto, el diagnóstico dice esto, mire lo que dice acá, mire los papeles, mire los exámenes, lo que arrojan, mire cómo cree que yo voy a salir de esta circunstancia, esta situación. Entonces le cree más a las personas, le cree más al entorno que lo que dice el Señor. Mire lo que nos dice en Marcos 2:1-5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados.
Aún el Señor, para que pueda ocurrir el milagro, utiliza a otras personas, provocadores de milagros. Y es precisamente cuando usted y yo le creemos al Señor, pero pueda que esa persona no le crea, pero usted y yo podemos ser esos provocadores de milagros. Yo sé que el Señor va a hacer el milagro a través de su vida. Yo sé que el Señor lo va a sacar de esa parálisis. Yo sé que el Señor lo va a sacar de este estancamiento. Yo sé que el Señor lo va a sacar de esa infidelidad, de esa traición que viene sobre su vida. Pero como yo soy una persona provocadora de milagros, yo le creo al Señor lo que va a hacer a través de su vida. Entonces, inclusive, amigos, que Dios inclusive nos coloca en el entorno de nuestras vidas para poder llevar a otros a ese cambio, esa transformación, para hacer esos provocadores de milagros. Hoy la oración es que el Señor le dé la fe, la convicción, la certeza, la seguridad de lo que usted está pidiendo, lo va a recibir. Pero tiene que usted tener la fe y declararlo, no que vaya, salga a la oración y salga a quejarse. ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí me atiende? ¿Será que Dios no me pone cuidado? Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esos provocadores de milagros, pero con una fe certera y segura en Cristo Jesús.